Estamos en comunicación con Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bianco, Sebastián Iurreta lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Bianco, primero vamos a empezar relajado, ¿no? La cuestión, recién lo escuchábamos a Mariano, la cuestión de, vemos, hay turistas, hay gente que aprovechó el fin de XXX y se quedó incluso, ¿no? También veraneando. ¿Cómo está la situación actualmente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la costa, ¿no? Uno piensa, bueno, una escapada, por lo menos de acá desde la ciudad, y dice, bueno, la costa. ¿Cómo están transitando, digo, desde el punto de vista turístico, este mes complicado con el tema ajuste y cómo viene la economía? Mira, preocupados porque la verdad que nos habíamos preparado y bueno, los prestadores turísticos, los restaurantes, los hoteles, los balnearios, etcétera, se habían preparado para lo que venía, perdón, sucediendo estos últimos años, que era digamos, una temporada récord tras otra. Y lamentablemente con las medidas que tomó el gobierno nacional apenas asumió, entre otras la devaluación de un 118%, el aumento de los combustibles, que fueron las primeras medidas, la temporada no está haciendo lo que se preveía. Hay menos turistas, no tantos menos, digamos, pero lo que sí cayó muchísimo es el consumo de los turistas bueno, en los rubros de gastronomía, de entretenimiento, etcétera. Eso es lo que nos dicen permanentemente los intendentes de los destinos turísticos, los prestadores. Nosotros ya llevamos hechas con el gobernador y con el ministro de Producción, Augusto Costa, 3 reuniones durante el verano en 3 lugares distintos de carácter turístico, en donde, bueno, nos hemos sentado con todos los sectores que están vinculados con la temporada y con mucha preocupación, y también nos dicen, nos habíamos invertido muchísimo para la temporada, en el mejor de los casos algunos nos decían vamos a salvar los costos, pero lo que más les preocupa, más allá de la temporada, en esos distritos que son turísticos, que son eminentemente turísticos, es que también con la desaparición de algunos instrumentos que se habían establecido, como por ejemplo el previaje, claro, están muy preocupados por lo que va a pasar el resto del año, porque esta es la temporada próspera que tienen esos destinos turísticos. Después hay que sostener de alguna forma el resto del año. Y si no generaron los recursos durante la temporada y tampoco va a haber programas de promoción de turismo durante el resto del año, se les hace un poco cuesta arriba, o bastante cuesta arriba. Así que eso, una temporada que no fue desastrosa, pero fue mala en términos comparativos, en términos relativos respecto de lo que sucedió en los últimos años. Bueno, esto me da pie obviamente para empezar a indagar en la cuestión cómo está hoy la relación. Ya sabemos, ni hablar, creo que ni necesito preguntarla, ¿no? Obviamente cómo está la relación entre Javier Milei y Axel Kicillof, el gobernador de la provincia, pero sí hay vasos comunicantes por debajo. Digo, ahora estamos viendo, después de la guerra que le declaró el gobierno nacional a las provincias, pues, con el cajoneo de la ley ómnibus, ¿no? Y el choque que tuvo directamente la ley ómnibus en el Congreso. Digo, si empieza a haber, o si empezó a haber por lo menos alguna toma de contactos, digo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, o recién mencionábamos la cuestión turística, digo, pienso en Daniel Scioli, que es secretario precisamente de Deportes, Turismo y Ambiente, si ha habido, digamos, por lo menos en el último tiempo, algún tipo de contacto. No, la verdad que no. El gobierno, inclusive desde lo institucional, tiene muy abandonadas a las provincias en general, quizá a la provincia de Buenos Aires en particular. En su momento el gobernador tuvo algunas reuniones, algunos funcionarios tuvimos algunas charlas, pero la verdad que hoy está básicamente cortado, pero no es, ni siquiera me lo tomo como una decisión política. Me parece que al suprimirse la mayoría de los programas nacionales en todas las áreas, tampoco hay mucho para hablar, ¿no? Más allá de los reclamos que nosotros hacemos permanentemente y para los que no tenemos respuesta. El problema es ese, que ni siquiera tenés una respuesta, porque si vos reclamaras, por ejemplo, como ha hecho esta semana nuestro ministro de Economía, Pablo López, respecto de los recortes de fondos legítimos de la provincia de Buenos Aires,
envías una nota o haces un pedido o haces un llamado y no tenés respuesta, no te dicen ni que sí ni que no. Y muchas veces son programas o convenios que están vigentes legalmente, pero que no los ejecutan, como la obra pública. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos 1000 obras que se estaban llevando adelante por parte del gobierno nacional, y bueno, todas están paradas. Y el ministro Cato Podi permanentemente hace reclamos, o hacía, porque ahora ya no tenemos ni siquiera interlocutor, reclamos de continuidad de esas obras o de definiciones, porque si te dicen no las vamos a hacer, bueno, vos tomas una definición, que es, bueno, tratar de que el convenio, de hacer algún convenio con Nación para que la obra pase a provincia y la ejecuta la provincia, pero ni siquiera eso porque no tenés respuesta. O sea que un desgobierno me parece que absoluto. Sí, un desgobierno. Yo digo es eso. No es un gobierno, es un desgobierno. Esta semana precisamente se conoció que, bueno, lo anunció el propio Kicillof, ¿no? Que por carta le hacía una serie de reclamos a el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora, empezó una nota institucional, uno puede tomarlo, es un primer paso. ¿Hay una vía judicial ya o próxima a abrirse? ¿Esto termina en la Corte Suprema? Mira, siempre es una posibilidad. Nosotros creemos que lo que corresponde es arrancar por la vía administrativa de los reclamos legítimos que tiene la provincia, pero si no hay respuesta se tendrá que tomar otra definición. El gobernador, en el marco de sus potestades, tomará alguna otra definición al respecto. Nosotros lo que queremos es que nos contesten y que nos envíen los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires, los fondos que se reparten entre todas las provincias, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que eso implica para los salarios de cargo testigo, de cargo inicial, en la provincia de Buenos Aires, un 10,8% de los salarios, que en este mes el gobernador decidió pagarlo con recursos propios, sustituir los recursos nacionales que no llegaron por recursos de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que esos fondos la provincia de Buenos Aires no los puede tener permanentemente a disposición, porque tenemos otros compromisos, otras obligaciones, otras inversiones, otro tipo de gastos. Lo mismo con el Fondo Compensador del Interior al transporte automotor en los distritos del interior de la Argentina, que quiero aclarar algo porque hubo mucha polémica de algunos gobernadores que decían, no, esto no impacta en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sí. Quiero explicar que sí impacta, y muchísimo, en la provincia de Buenos Aires, porque si vos sacás el conurbano, en donde viven 13 millones de personas, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde el fondo compensador subsidiaba parte del transporte, tenemos 4 millones de personas, que eso es más que cualquier provincia. Claro. O sea, el interior de la provincia de Buenos Aires es más grande en términos poblacionales que cualquier provincia de la Argentina. O sea, a quien más afecta también el fondo compensador del interior es a la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo mismo con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que es un convenio que está vigente con el gobierno nacional, lo mismo con la actualización del Fondo al Conurbano Bonaerense, que no la estamos recibiendo en tiempo y forma. Bueno, me parece que quizá una decisión política, de más allá de hacer un ajuste generalizado, de asfixiar financieramente a la provincia de Buenos Aires. No lo sé, ojalá que no sea así. ¿A la provincia de Buenos Aires o a varias provincias? O sea, ¿creen que están siendo discriminados? Digo, mucho se habla, ¿no?, de esta palabra también, digo, de la discriminación en el tema de fondos. Fondos, en teoría, el gobierno dice no hay plata y no le está mandando nada a nadie. Algunas partidas aparecen, por lo menos se informa que hay, pero digo, ¿hay una discriminación directa política, obviamente, a la provincia de Buenos Aires? ¿O cree que es algo más generalizado de cierre del grifo de los fondos y todas las provincias dejan de recibir algo? Mira, puede ser las dos cosas. Creo que son las dos cosas. Hay un ajuste generalizado que afecta a todas las provincias, pero creo que hay un foco particular, un encono particular con la provincia de Buenos Aires, porque de hecho cuando vos mirás cuánto cayeron las transferencias porcentualmente respecto de enero del año pasado, las transferencias en promedio a las provincias, y mirás lo de la provincia de Buenos Aires, la que más se vio afectada por los recortes es la provincia de Buenos Aires, que es quien más necesita esos fondos nacionales, por esta historia que ya la hemos explicado 1000 veces, que la provincia de Buenos Aires es la que porcentualmente, en relación con lo que genera, la que menos recibe de coparticipación. En términos muy sencillos, la provincia de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires se generan el 40% de los recursos coparticipables y solo recibimos el 21%. O sea que la que necesita más
sostén a través de fondos del Estado Nacional para mínimamente compensar una pequeña parte de esa inequidad que implica en la actualidad la ley de coparticipación, es la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo es la que más fondos se le han recortado. O sea que la preocupación nuestra es doble o triple respecto de cualquier otra provincia. Ujú. ¿Están en comunicaciones con otras provincias? Digo, vimos sí que hubo una sinergia para oponerse a la ley ómnibus, sobre todo a la cuestión de las retenciones y a la cuestión obviamente de los recortes de estos fondos, pero digo, pensando en lo que viene, porque ahora el gobierno dice no va a mandar más una ley ómnibus, pero puede ser que mande leyes más pequeñas o directamente gobernar por decreto. Digo, está habiendo una especie de toma de contacto entre los distintos gobernadores, sabemos que tienen un chat ahí en conjunto, pero digo, pensando en ir y avanzar para la búsqueda de fondos, como por ejemplo, algo que se había dicho, ¿no? Coparticipar el impuesto país o el impuesto al cheque. Sí, mira, permanentemente el gobernador está en contacto con todos los gobernadores de la República Argentina, obviamente con los de nuestro signo político, porque tienen un vínculo personal, pero también con los de otras fuerzas políticas, con los gobernadores radicales, con los gobernadores del PRO, los de partidos provinciales, porque además, digo, más allá de las diferencias ideológicas que son reales y que existen, hay un denominador común que es la gran preocupación por un gobierno que no solo lleva adelante un ajuste brutal sobre la población, sino como hablábamos recién, con un encono muy importante sobre las provincias y más allá de lo fáctico, en lo retórico. En lo retórico es muy violento lo que está pasando en nuestro país con el gobierno nacional respecto de las provincias. Las declaraciones del presidente no parecen de alguien que tiene una responsabilidad institucional, alguien que tiene que, entre otras cosas, representar el sistema democrático en la Argentina. Totalmente agresivas, totalmente lesivas respecto de la dignidad y de los fondos de la provincia, de lo material y de lo moral. O sea que sí, ante esa falta del Estado Nacional, lo que terminan haciendo las provincias, los gobernadores, es trabajar de manera solidaria, buscar soluciones, pensar soluciones de manera conjunta ante los problemas comunes, pero digo, más allá de todo lo que se puede hacer, es una cuestión material. Si no están los fondos que debe girar el gobierno nacional a las provincias, tampoco es que se pueden suplir con otros recursos. No sé, las provincias no se pueden financiar entre ellas. Y lo que ganaría uno, lo perdería la otra. El problema es que se ha quitado de la torta una serie de recursos que son vitales para las provincias, que no solo son para sostener los gastos corrientes, sino también para la salud, para la educación, bueno, como en el caso del FONIT, para los subsidios al transporte, para la obra pública. O sea que, no sé, uno a veces piensa que se trata de una pesadilla porque han venido todos los recortes en conjunto, hay que sostener una situación social que se agrava de manera cotidiana, y encima sin los recursos. O sea que bueno, eso nos tiene realmente muy preocupados, ocupados, obviamente, porque es nuestra responsabilidad política e institucional, pero cuando faltan los recursos materiales uno puede tener toda la creatividad, toda la voluntad política de hacer cosas, si no están los recursos se hace realmente muy difícil. Ministro Bianco, buen día. Mariano Rodríguez lo saluda. Ayer, a propósito de lo que estábamos charlando, la UCA dio a conocer el informe de la pobreza en la Argentina. Fue de 57,4% y afectó a 27 millones de personas. Digo, teniendo en cuenta que el gobierno de Milei hace poco menos de 2 meses, hoy se cumplen, 2 meses de su mandato, digo, y mucho de esa porcentual de pobreza está ubicado en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿hay algún programa más allá de estas deficiencias y los recortes presupuestarios que tanto la administración de Axel Kicillof tiene como para poder revertir esta situación? Y teniendo en cuenta que los últimos 2 gobiernos, este y el anterior, fueron de gobierno de Axel Kicillof, ¿hay una especie de autocrítica que se puede hacer para no revertir esta situación? Mira, por cómo se mide la pobreza, que se pone un determinado umbral de ingresos calculado respecto de una canasta de productos, la forma de eliminar la pobreza es o que baje el precio de los productos o que aumenten los ingresos. Las decisiones
a ese respecto no son decisiones que dependan de las provincias, de un gobierno provincial. Nosotros no tenemos competencias en materia de fijación de precios, de control de la inflación, de generación de ingresos de la población. Sí sostenemos muchas políticas productivas, sí sostenemos los salarios de los trabajadores estatales, pero la definición general de los ingresos de la población tiene que ver con las políticas macroeconómicas y los incentivos macroeconómicos que se generan desde el gobierno nacional. Nosotros lo que estamos haciendo permanentemente es medidas paliativas de esta situación. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en fortalecer la entrega de alimentos a través del servicio alimentario escolar, a través del programa MESA, trabajando obviamente con los municipios, etcétera, porque es una situación que desde el punto de vista territorial puede empezar a generar ciertos problemas. Ya está generando ciertos problemas. Digo, cuando falta la comida en los barrios empiezan a generarse problemas adicionales que tienen que ver, bueno, con la desigualdad, con la exclusión, con la marginalidad y con todo lo que eso implica. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, pero las definiciones de los gobiernos provinciales, sea el de la provincia de Buenos Aires o el de cualquier provincia, no tienen un impacto directo sobre los niveles de pobreza. Sí, indirectamente a través de las políticas provinciales, pero la determinación del nivel de ingresos, de la actividad económica, del nivel de empleo, etcétera, tiene que ver con las políticas macroeconómicas y productivas que se toman desde el gobierno nacional. Este gobierno está tomando unas medidas de ajuste muy, muy brutal y en términos productivos, medidas que la verdad no afectan positivamente a ningún sector, salvo aquellos sectores concentrados exportadores que con la devaluación han ganado muchísimo. ¿Cuál es el problema? Son sectores que en general no impactan en los ingresos de la población o impactan muy marginalmente, sectores muy poco intensivos en mano de obra, por lo tanto eso no impacta sobre un conjunto importante de salarios. Y bueno, esta es la realidad. Y sí, va a seguir aumentando la pobreza, haga lo que haga el gobierno de la provincia de Buenos Aires o haga lo que haga el gobierno de cualquier provincia, con estas definiciones, con este modelo económico, la pobreza va a seguir aumentando porque va a haber desindustrialización, muerte de empresas industriales, cierre de comercios, más desempleo y por lo tanto más pobreza. Y en un contexto inflacionario que se multiplicó por 2 en 2 meses, eso por la forma de calcularse, repito, el índice de pobreza va a seguir impactando muy muy fuerte. Estamos en comunicación con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y quería despedirme con una pregunta, porque es inevitable. Estamos a 2 meses de la asunción de Javier Milei, estamos a 3 meses de la última elección, pero ya estamos, y ya la política empieza a mirar a 2025. Digo, la fusión entre PRO y La Libertad Avanza, se habla de 2025, y esta semana apareció Cristina Kirchner con una carta de 33 páginas, algo que no había ocurrido la última vez que había estado fuera del gobierno, cuando había abandonado el poder en 2015. Se había llamado a silencio y fue la propia justicia, bueno, el momento de lo que la llevó a la reaparición. Esta vez no, quiso hacerlo por motus propio, escribió una extensa carta con un diagnóstico de lo que es el gobierno de Milei y deja abierta también la puerta de lo que puede llegar a ser una plataforma de un eventual gobierno. Quería preguntarle directamente, primero, ¿cuál es el análisis de por qué Cristina decide hablar? La misma Cristina que había dicho en un momento, tomen el bastón de mariscal. Y segundo, digo, ya sé que es apresurado, pero somos apresurados en este país. Digo, ¿se le imagina de nuevo de candidata en 2025? Mira, yo he leído con mucha atención esa nota, esa carta, ese manifiesto que ha escrito Cristina Fernández de Kirchner, bueno, nuestra expresidenta, con un diagnóstico realmente muy preciso de la situación, no solo del gobierno de Milei, sino que es una caracterización de los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia, mostrando cómo hemos tenido tres grandes crisis de deuda, básicamente, en la República Argentina, y que estamos transitando una tercera etapa que comenzó con el endeudamiento tan fuerte que hizo el gobierno de Macri, primero con los mercados del orden de los 100.000 millones de dólares, y cuando no hubo más fondos frescos privados que vengan a la Argentina, terminó haciendo el acuerdo por los 54.000 millones, de los cuales 45.000 llegaron a nuestro país. Un diagnóstico muy preciso
caracterizando cuáles son los problemas estructurales y cuáles van a ser las consecuencias de estas decisiones que en su momento se tomaron en 3 momentos, de llevar adelante un modelo, como lo llaman, de endeudamiento y financiarización y fuga. Obviamente que ella lo hace, entiendo, para tener un diagnóstico preciso, para que todos entendamos de qué se trata esto, lo pone en términos muy claros y muy sencillos. Después los motivos últimos de esa nota lo sabe Cristina. Yo lo que creo que es una referencia política ineludible para la Argentina, lo sigue siendo, lo va a seguir siendo por mucho tiempo, y las definiciones próximas tienen que ver con sus intereses, con las necesidades que tenga el país. Ella misma lo dijo, es una enamorada de la patria, y en ese sentido va a hacer todo lo que esté a su alcance para poder encauzar esta situación política y económica tan compleja que tiene el país. Realmente no lo sé yo no tengo un contacto con ella, no sé cuáles son los objetivos, pero me parece un diagnóstico totalmente preciso, y que efectivamente, como vos decías recién, en las últimas partes de ese manifiesto hay cuestiones que también se vinculan con lo programático, inclusive algunas cuestiones que pueden ser tomadas como reflexiones críticas respecto de lo que pasó con nuestra fuerza política en los últimos tiempos, que en general nosotros obviamente las compartimos, porque si no seríamos muy necios de pensar que, este experimento que le está pasando a la Argentina, este experimento social a cielo abierto con un final totalmente incierto, es por una equivocación de nuestros votantes. Yo no creo que el pueblo se equivoque, el pueblo puede llegar a ser estafado, pero el pueblo no se equivoca. Y si no nos votaron a nosotros es porque no vieron una posibilidad de mejora de las condiciones materiales de vida. Bueno, creo que tenemos que todos reflexionar dentro de nuestra fuerza política de por qué pasó todo esto. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, le agradecemos la comunicación con Aire de Mañana. Que tenga un buen domingo. Un buen domingo, hasta luego.